Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Coloquio Las Palmeras. En esta oportunidad tenemos a Mathieu Arfeux de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, que nos va a hablar de polinomios cúbicos con un punto crítico periódico. Así que adelante, Mathieu. Ya, buenos días a todos y todas y todes. Gracias por la invitación. Siempre feliz de hablar un poco de mi trabajo. Así que voy a tratar de hacer una charla, bueno, tipo coloquio, un poco más introductiva al principio y, y al final tratar de llegar a resultado interesante, que ojalá encuentren interesante. Así que la primera parte va a ser un poco de introducción a la dinámica holomorfa, donde ahí se supone que está para un nivel más bajo. Y, y después vamos a empezar a ver un poco el objeto de estudio mío, que es el estudio de los polinomios cúbicos con un punto crítico periódico. Y como dije, ya voy a cambiar de soporte, porque la primera parte introductiva la voy a hacer a la mano. ¿Todo bien? Sí, sí, se Todo ve bien, súper está bien. estupendo. Ya, así que lo que hago yo es dinámica holomorfa, entonces que dice que tomo una función f, en general de C en C, o de la esfera de Riemann, ¿ya? Pero no, en lo que vamos a ver nosotros va a ser de C en C, y lo que voy a estudiar es la iterada de f, y ver qué pasa cuando estoy iterando algo. Bueno, lo lindo de trabajar en C es que los elementos de C es como el plano, ¿ya? Entonces puedo hacer dibujo y preguntarme lo que pasa y usar el computador y ver lo que pasa. Por ejemplo, yo tomo la pantalla de mi computador en general, lo divido en cuadradito, ya, a un elemento, yo a un elemento aquí que voy a llamar píxel, le asocio un número complejo y estudio lo que pasa con fn de z. ¿Ya? Y después me puedo preguntar lo que pasa en general, ya, ver cosas que pueden pasar. Por ejemplo, puede tener al infinito, puede ser periódico, o puede pasar cosas horribles. ¿Ya? Periódico es cuando yo vuelvo al mismo punto y siempre hago el mismo itinerario, ¿ya? Y dependiendo de lo que pasa, en general uno le pone un color y lo que obtiene en general es un lindo dibujo fractal que van a ver un montón aquí. Ya, por ejemplo, podemos tratar de hacerlo de manera más teórica, entonces vamos a empezar con algo non-trivial. Tomamos, por ejemplo, FC, alguna trivial de simple sería z cuadrado más c, ¿ya? Con c un complejo, o empezamos a un más trivial, z cuadrado. F de z es igual a z cuadrado. Y yo me pregunto qué pasa cuando estoy aplicando varias veces f, ¿ya? F cuadrado de z. Ya me pasé de poner la paréntesis arriba, pero el cuadrado quiere decir iterar dos veces. Entonces z cuadrado, z a la 4, ¿ya? Y un f a la n de z va a ser z a 2n. Entonces uno sabe más o menos lo que pasa aquí cuando tomo un z complejo en el plano. Lo que pasa es que si estoy en el círculo, adentro del círculo, un punto aquí, los iterados van a ir hacia cero, ¿cierto? Si tomo un elemento afuera del círculo, va a ir hacia el infinito. Pues se ve que lo que es interesante es la parte que está entre medio, porque si tomo un punto por aquí, bueno, si no estoy muy preciso, o va a estar un poco adentro y va a ir hacia cero, o no estoy muy preciso, voy a estar un poco afuera y va a ir al infinito. Pero teóricamente, si tomo un punto aquí, por ejemplo, que sea uno que por ahí de la unidad o algo así, esta cosa podría ser periódica. De hecho, es fácil ver que todos los puntos periódicos tienen que ser en el círculo y uno puede mostrar fácilmente que son densos en el círculo. ¿Ya?
Entonces uno en general define varios conjuntos que son interesantes dinámicamente. Es el conjunto de Fatou lleno. Son los conjuntos que no van al infinito, de los puntos que no van al infinito. Fn de z no converge al infinito. ¿Ya? El complementario es la cuenca de infinito. Que es al revés de z tal que fn de z converge al infinito. Pero más infinito no existe. Hopla. El conjunto de Julia, oh, perdón, dije el conjunto de Fatou es el conjunto de Julia lleno, perdón. Julia lleno. El conjunto de Julia es el conjunto de, es el borde del conjunto de Julia lleno. ¿Ya? Y en general lo que llama conjunto de Fatou es C menos el conjunto de Julia. ¿Ya? Se ve que en el dibujo que hicimos antes, globalmente se entiende bien lo que es la dinámica en el conjunto de Fatou, que es aquí el disco abierto y lo que está fuera del círculo. Y lo que es como dinámica como más interesante es todo lo que está en el conjunto de Julia. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de coordenadas de Butcher. Entonces, si quiero ver un polinomio, por ejemplo, un polinomio cuadrático más general, por ejemplo, pongamos f de c de z, como dije delante, igual a z cuadrado más c, y que quiero estudiar eso, lo que puedo hacer es decirme que para z grande, eso implica que fc de z es más o menos como z cuadrado. ¿Ya? Entonces, obviamente, si voy a iterar z cuadrado, por z grande, voy a ir hacia el infinito, ¿ya? Entonces, la idea de coordenadas de Butcher es decir que existe, de hecho, un cambio de coordenadas de manera que la función no sea más o menos igual, sino que sea conjugada a z cuadrado. ¿Cómo se escribe eso? Existe vecindad del infinito y phi, voy a notar phi c, tal que tengo la conjugación siguiente, phi c, fc y z cuadrado. ¿Ya? En V. Y aquí como como un disco. ¿Ya? C menos un disco. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Lo voy a hacer un dibujo. En general quiere decir cuando tengo una conjugación así que moralmente aplicar fc es lo mismo que aplicar z cuadrado, solo que tengo que cambiar la coordenada y ver la misma cosa, ¿ya? Entonces veamos eso en un dibujito. ¿Qué propiedad tiene, disculpa, Oh, qué propiedad tiene phi c? O sea, sí. ¿es conforme? Perdón, obviamente. Phi c es un biolomorfismo. ¿Ya? Un cambio de coordenadas en el mundo holomorfo va a ser un biolomorfismo. ¿Ya? ¿Diferente de conforme? Es que tengo como, no me acuerdo mucho. Biolomorfismo es conforme y el inverso es conforme también. Ok, todo conforme. Todo conforme. Como homeomorfismo, pero en la clase conforme. ¿Ya? Gracias. Perdón, debería haberlo escrito.
Ya, entonces un dibujito, ¿cómo sería eso? Bueno, una vecindad del infinito es lo mismo que yo saco un conjunto que no me interesa. Y aquí, bueno, tengo FC, tengo mi Phi-C, perdón, el Phi-C está en el otro lado. Y aquí tengo el exterior de un disco. O sea, el disco no me interesa. Y aquí tengo Z cuadrado. ¿Ya? Que decir que aplico el FC lo mismo que ir por phi menos 1 hacia Z cuadrado, aplicar Z cuadrado y después volver con phi c al otro lado. Moralmente, lo que es interesante con Z cuadrado en el complemento de un disco es que hay como nociones de rayos que están definidos, porque los rayos se mandan sobre rayos con Z cuadrado. ¿Ya? También los círculos están bien definidos, porque los círculos se mandan sobre círculos con Z cuadrado. Entonces, eso me permite definir ya el biolomorfismo, rayos y como curvas de nivel se llaman la imagen de esos círculos para el FC. ¿Ya? Eso es todo en el conjunto de Julia Lleno. En la No, eso es vecindad todo, del conjunto de Julia Lleno. eso está en la vecindad del infinito. Ah, del infinito, perdón. ¿Ya? Cerca del infinito esto es como Z cuadrado. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ahora que quiero ver, bueno, tal vez este phi-c se podría prolongar, ¿ya? Entonces lo que podría hacer uno es decir, bueno, si tomo un punto a la izquierda, gracias a phi-c me da un punto acá, tomo la preimagen por Z cuadrado, ¿ya? Bueno, de hecho hay dos preimágenes, y después ya phi-c lo mando en el otro lado ahí. Pero voy a cambiar el color porque si no se ve bien. Tomo un punto acá, lo devuelvo en donde tengo Z cuadrado, tomo la preimagen, me da otro punto, y eso técnicamente me daría la preimagen aquí. Bueno, eso funciona, pero ahora si tomo un punto que no tiene una preimagen en la vecina de acá, ¿ya? Que tiene una preimagen acá, yo podría tomar su, su representante aquí en esta coordenada acá. Z cuadrado está bien definido en todas partes aquí, y me definiría lo que es la coordenada para el punto de la izquierda. ¿Ya? Entonces pregunta, ¿cuándo puedo hacer eso? Técnicamente se ve que yo podría hacer eso, ¿ya? Lo malo para hacer eso es cuando tengo algo que cuando quiero tomar la preimagen no estoy localmente inyectivo, ¿ya? Porque aquí tengo grado 2, entonces a priori yo tengo dos preimágenes. Aquí tengo también dos preimágenes, ¿ya? A priori. Pero hay ciertos puntos acá que se llaman los puntos críticos. Mira que hay una preimagen que es doble, ¿ya? Entonces en estos puntos tengo un problema. Entonces, ¿qué pasa si yo puedo igual definir la curva de nivel, etcétera, y los rayos, pero el tema que no se va a ver topológicamente lo mismo? Entonces, ¿qué pasa exactamente? Es que cuando tomo, bueno, tengo mi coordenada aquí, con mi rayo y todo eso, y cuando tomo preimágenes de esos discos, en general dan disco, hasta cuando tengo la imagen de un punto crítico, me va a dar como un 8 acá, ¿ya? Y tomo preimagen de eso, me va a dar otros 8 adentro, etcétera. Y el conjunto de Julia técnicamente va a ser dividido en muchas partes acá, ¿ya? Eso es cuando sí existe un punto crítico en la cuántica del infinito. Y en este caso se ve que el conjunto de Julia es desconexo.
Pues después, si no existe un punto crítico que va hacia el infinito, lo que pasa es que el conjunto de Julia, técnicamente, yo puedo tomar preimágenes y preimágenes así, y puedo definir un biolomorfismo entre el complementario del conjunto de Julia y el disco. ¿Ya? Si no hay punto crítico que va al infinito, le fixé en toda la cuenca, voy al más bien infinito y el disco. Creo que está al revés. Perdón. ¿Ya? Entonces eso da una manera de ver un poco la topología, bueno, en este caso en particular, el conjunto de Julia es conexo. Entonces ahí vemos bien que para ver si el conjunto de Julia es conexo o desconexo en el caso cuadrático, eso depende realmente de ver si el punto crítico tiende hacia el infinito o no. ¿Ya? De esta manera uno define el conjunto de Mandelbrot. Es el conjunto de C, atención a C, tal que FCN de 0 no tiende hacia el infinito. ¿Ya? 0 que es exactamente donde se cancela la derivada. ¿Ya? ¿Todo bien hacia acá? Listo. Déjeme ver en qué estoy. Ya, en particular, bueno, se ve que la conexidad tiene que ver mucho con la componente de con el comportamiento del punto crítico. Ahora lo que voy a hacer yo es, bueno, uno ve, entiende bien la componente del infinito, ahora la componente de Fatou hay como una clasificación que sé yo, para ver un poco lo que pasa en el juliano, ¿ya? La cuenca del infinito ya la entendemos un poco, y tenemos la clasificación de la componente de Fatou. Que dice globalmente que yo soy la cuenca de un punto atractivo, cuenca de atracción de un punto periódico atractivo o super atractivo. ¿Ya? Eso es como un poco la cuenca del infinito, porque uno puede pensar que el infinito es el punto super atractivo. O soy la cuenca de atracción de un punto parabólico. O sea, globalmente la cuenca de atracción de un punto parabólico es como más o menos lo mismo que un punto periódico, solo que el punto está en el borde de la componente. Entonces tengo un punto aquí que es un punto fijo o periódico, y mis iterados van aquí hacia este punto. Y queda un tercer caso que no me interesa, es el caso de los discos de Siegel, donde normalmente tengo un punto y aquí tengo como una rotación, ¿ya? En general, cuando estoy en el borde del conjunto de Mandelbrot, pueden aparecer todo lo que es cuenca de atracción y punto parabólico y disco de Siegel, ¿ya? Son dos cosas que claramente si perturbo un poco mi parámetro, desaparecen. Ya una dinámica que no es muy estable. Ya. Ahora voy a volver a las notas de los slides.
y volver un poco a lo que puedo hacer más en general. Entonces, aquí, globalmente, de todo lo que es dinámica cuadrática, como que ya se hace desde mucho tiempo y se entiende muchas cosas. Lo que decía en el resumen es que una de las cosas principales que falta es saber si el conjunto de Mandelbrot es un conjunto localmente conexo. Eso es globalmente la cosa importante que falta, pero aparte de eso se entiende muy bien la dinámica holomorfa en el caso de lo polinomio cuadrático. Entonces lo que hago yo es tratar de generalizar eso a lo polinomio cúbico. ¿Ya? Lo polinomio cúbico hay más coeficientes, entonces lo que hace uno es primero restringirse a una familia donde entonces va a tener menos coeficientes que son variables, de manera de acercarme un poco al caso cuadrático y tratar de ver un poco lo que se puede aplicar allá. Entonces, en mi caso voy a estudiar la familia P, A, B de Z, que está de la siguiente forma, donde tengo solo dos parámetros, pero tal que el punto crítico A es periódico. ¿Por qué se hace eso? Porque globalmente cuando hago eso, digo que tengo solo un punto crítico que es variable, ¿ya? Que puede ir al infinito o como puede ser periódico, etcétera. Y ahí me acerco un poco al caso cuadrático, ¿cierto? Tengo una familia con moralmente una sola variable, porque impone una condición a una familia de dos variables, y con un solo punto crítico que hace lo que quiere. Estudio la familia per n de A beta que más A tiene periodo exacto igual a n. Esta familia fue muy estudiada hace mucho tiempo y en particular la colectura que de 1991, casi 30 años, dice que esta curva es una curva algebraica irreducible. ¿Por qué algebraica? Porque esta ecuación, si uno mira lo que quiere decir tener un punto crítico, es una ecuación algebraica, una curva algebraica, y pedir que tenga exactamente periodo n es de lo mismo, ¿ya? Es algo totalmente algebraico, ¿ya? Y entonces, eso es una curva algebraica, sí, pero aquí preguntamos si es irreducible. En particular, Minor vio que era verdad para n igual a 1, 2 y 3, y Bonifant y Kiwi Minor mostraron con el computador para n igual a 4, y yo, justo después de mi doctorado, yo creo que mostré formalmente que era cierto también para n igual a 4 formalmente. Pero estos métodos no eran cosas que se pueden generalizar fácilmente porque igual había una parte a mano, ¿ya? Es como unos argumentos teóricos que pueden aplicarse para todo n. Algo que notar muy importante es que la curva, ya Minor demostró que era una curva suave, afín. Entonces la irreducibilidad es lo mismo que la conexidad. O sea, técnicamente lo que falta demostrar solamente es que la curva es conexa. ¿Ya? Entonces, ahí qué pasa en esta curva. De la misma manera que para el caso cuadrático, o el punto crítico va al infinito o no, y en este caso, por lo mismo argumento de la coordenada de Bircher, etcétera, yo puedo demostrar que el conjunto de Julia lleno está conexo, si y solo si la órbita de menos a es acotada. ¿Ya? Algo que se demostró también muy temprano, en los 80 también, otra vez un poco antes, es que el conjunto de conexidad, que es el equivalente del conjunto de Mandelbrot, es un conjunto compacto y lo que es nuevo en este caso es que si tomo la curva menos el conjunto de Julia, de conexidad, perdón, eso se llama el lugar de escape. Hay varias componentes que están dados por, que tienen esta propiedad. Ya lo vamos a ver en los dibujos, así que no se preocupen. Para n igual a 1, el dibujo es parecido un poco al conjunto de Mandelbrot, donde tengo una componente de escape afuera, dentro de un conjunto compacto. Y ahí se ve como Minor demostró que era conexo porque tenemos una parametrización. Ya no es nada complicado. En igual 2 también tenemos una parametrización, pero aquí tenemos dos componentes en azul, que es una componente de escape. Ya lo único que está falso es que la parte que está como al centro de la imagen aquí no está en la curva. Ya hay que sacarlo. Para n igual a 3 ya se ve que es un poco más complicado, hay mucho más componente de escape,
Pero aún si saco 1, 2, 3, 4, 5 puntos, me da algo que es plano, ya, que me da algo que puedo representar en el plano. Para n igual a 4, el género es 6 y hay 14 puntos al infinito. Entonces ahí se ve claramente porque ya para n igual a 4 había distintos argumentos que no era fácil, empezar para hacer pruebas con computador, etc. Y ya voy a hablar un poco de la estrategia de demostración que tenemos con NQI para demostrar que este conjunto es conexo. Entonces, ¿todo bien hacia acá? ¿No hay pregunta? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia de demostración? Es que los puntos al infinito están en el borde de la componente de escape. ¿Ya? ¿Qué son los puntos del infinito? Bueno, tengo una curva algebraica que toca el infinito. ¿Ya? Aquí tengo un punto. Y globalmente hay que pensar que esos puntos son siempre redondeados de azules, como los discos azules que se ven en la imagen que van a tocar ahí el infinito al centro. Por eso había que remover el centro de esas componentes azul. ¿Ya? Entonces, Minor había ya pensado que es suficiente mostrar que la componente de escape está en una misma componente conexa de per n para demostrar que es irreducible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fuera de esas componentes de escape, ¿qué me queda mirar? Me queda mirar el conjunto de conexidad, y eso es compacto. Entonces, no puede pertenecer, no puedo tener una componente irreducible hecha solo de cosas de connectedness locus, del lugar de conexidad, porque toda componente irreducible tiene que tocar el infinito. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, de esta manera, estamos totalmente olvidándose del lugar de conexidad y tenemos solo que mirar que toda la curva de la componente de escape están en la misma componente. ¿Ya? Eso es muy importante para entender lo que estamos haciendo. Entonces, también una observación es que estudiar los puntos del infinito de un conjunto siempre es muy interesante para estudiar y entender un poco la topología. Así que por eso también fue estudiado mucho y había mucha gente que había estudiado esas componentes de escape. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a mostrar que estas componentes de escape están juntas? Vamos a nombrar la componente de escape gracias a un nombre. Cada uno le vamos a dar un nombre. Puede ser que haya un nombre que se repite, varios componentes que tengan el mismo nombre, pero vamos a encontrar una que tiene su nombre propio. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que vamos a caminar de una componente a otra hasta llegar a la que tiene su propio nombre, que está un poco aparte, y ahí demostramos que todo está conexo. ¿Ya? Entonces, como le dije, cuando tenemos la coordenada de Butcher al exterior hay un momento en donde cuando tomo la primera imagen de un círculo, después viene una forma de 8. ¿Ya? Eso es la forma que tengo representado aquí arriba de los slides, este 8. Aquí tengo un punto crítico, que es el punto crítico que se escapa, y en morado puse los iterados del otro punto crítico, que es más A, ya que está en el conjunto de Julia, entonces está acotado por esa curva, en forma de 8. En particular hay uno de los dos lados de este 8 que contiene el punto crítico y entonces este disco lo voy a llamar 0 y el otro lo voy a llamar 1. ¿Ya? ¿Y cómo doy un nombre a la componente de escape? Diciendo que, mirando un poco el itinerario del punto crítico, aquí se ve que el punto crítico, el primer iterado está en la parte 1, entonces voy a poner un 1 acá. El segundo iterado está en la parte 1 a 1, entonces le pongo un 1. Y el 3 y el cuarto están en la parte de donde está el punto crítico, entonces son 0, 0. ¿Ya? Esta cosa, obviamente, cuando estoy en la componente de escape, todo se mueve un poco, pero continuamente. Entonces, este needing word, needing palabra, es algo que es constante en la componente de escape. ¿Ya? Entonces, eso va a ser el nombre que doy a cada componente de escape, según la dinámica de lo polinomio y el itinerario del punto crítico periódico. ¿Ya? Y lo que dio Minor desde el principio es que hay solo una componente de escape
que tienen en palabra 1, 1, 1, 1, 0. Quiere decir que todos los, aparte del punto crítico, todos los otros iterados están en la parte de la derecha. Entonces, mi idea va a ser de cambiar, viajar entre la componente de escape hasta llegar a esta componente y así demuestro que estoy conexo. ¿Ya? Eso es lo que está escrito acá. Entonces, ¿cómo hacer eso? La idea es que, mire, a la izquierda tengo elementos, donde está mi punto crítico, no sé, por aquí. Entonces voy a seleccionar un elemento de mi órbita crítica que está a la izquierda y yo quiero mandarlo al otro lado, ¿ya? Moverme mi curva hasta llegar al otro lado. Entonces, selecciono aquí el AN y miro la imagen de eso. La imagen de este 8 es un círculo que está alrededor de eso, ya lo hemos visto, pero para comodidad lo puse aquí arribita para que sea más simple. A ver, ¿ya? Entonces el menos A se manda sobre un A que sobre un círculo y tengo aún mis elementos aquí. Ahora, ¿qué hago? Aquí tomo como un disquito que tiene menos A en el borde, F de menos A en el borde, y que contiene la imagen de mi AN. ¿Ya? Eso se manda aquí. Y observo que si tomo la preimagen, me va a dar, bueno, 3 preimágenes porque tengo un polinomio cúbico. Pero como tengo mi F de menos A acá, aquí voy a tener como 2 preimágenes que se van a tocar acá. ¿Ya? Y hay otra que está independientemente al otro lado. Ahora que tengo eso, voy a tomar como una vecindad de esas curvas que definía arribita. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Bueno, la de la izquierda, esta parte no me interesa, así que la voy a olvidar. ¿Ya? Y voy a definir una nueva aplicación que consiste en hacer f de z si no estoy, si la imagen no está en la parte, en el anillo A. Y si no, yo compongo con un twist si mi imagen está aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hago eso? Es que cuando tomo la preimagen, porque cuando veo la coordenada de Butcher estoy tomando preimágenes, ya que hice un twist aquí, cuando tomo la preimagen me va a dar un medio twist, la mitad de un twist. Entonces la parte de la izquierda se va a haber movido a la derecha. ¿Ya? Es un dibujo un poco complicado para ver exactamente qué esto es, pero uno lo puede hacer. Ahora, ¿qué he hecho? He hecho un camino continuo porque es un twist continuo, ¿ya? Y llegó a tener mi punto de la izquierda a la derecha. ¿Qué hice? Cambié algo que estaba llamado con un 0 en un 1. Y eso es lo que quería porque quería acercarme a la componente que tiene solo unos y bueno, un 0 al final, que eso no lo puedo cambiar. Ahora no sé si ven el problema en hacer eso. ¿Cuál sería mi problema exactamente? No sé si alguien lo ve. De hecho, me gustaría aclarar qué es un twist antes. ¿Te refieres en el fondo a girar el neumático en 180 grados o algo así? Exactamente, yo giro una curva que está de un lado al otro, como que va a ir poco a poco y gira hacia el otro lado, aquí. Ah, ¿Ya? vale. No puedo escribir en esta pantalla, pero si no lo haría. Ya es un twist de Den, la cosa habitual. Entonces, ¿cuál es el problema en hacer eso? ¿He hecho un camino en mi curva o no? Pues técnicamente sí, hice un camino de aplicaciones que me mueve esta parte de la izquierda a la derecha, pero el tema es que esa cosa no tiene nada de conforme, ¿ya? Porque un twist es algo topológico, topológicamente ando moviendo mis elementos continuamente para que se mueven, pero es una transformación continua y eso no es un polinomio. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Tenemos que ver en qué caso las cosas que son hechas con función continua van a ser cosas holomorfas, ¿ya? Y ahí va todo una parte de la dinámica holomorfa que explotó últimamente con la teoría de Thurston, etcétera. No sé si escucharon un poco, pero las ideas de Thurston que dice, bueno, cuando una cosa que es topológica se puede realizar de manera holomorfa, ¿ya? Entonces, la aplicación son polinomios, ¿ya?
pero son cosas que son parecidas un poco a los polinomios, en el sentido de que localmente son homeomorfismo o son de la forma z a la d, ¿ya? Topológicamente al menos. No tengo como localmente algo que sea la identidad, ¿ya? No tengo cosas feas. Pues ahí vamos a hablar rapidito de un poco de la teoría de Thurston. Aquí veo que estoy un poco apurado por el tiempo, así que tal vez no haré todo, pero voy a dar una idea de esta parte de la dinámica holomorfa que realmente es muy importante y que hizo globalmente que muchas cosas, hay mucho más estudiantes ahora en dinámica holomorfa, porque nos da la manera de hacer la cosa topológicamente, ¿ya? Entonces tengo que definir primero lo que es una Thurston equivalence. Si yo tomo un polinomio topológico, ¿ya? Como un polinomio topológicamente, una deformación de un polinomio, y voy a decir que es equivalente a otro si existe un phi0 y un phi1, que son homeomorfismo, tal que phi0 es isótopo a phi1 relativamente al conjunto postcrítico, ¿ya? La órbita de los puntos críticos. ¿Ya? Entonces es casi una conjugación, solo que aquí en vez de tener la misma aplicación arriba y abajo, que sea conforme, tengo cosas que son solamente topológicas, pero pido que sean isótopos, entonces igual están relacionados, ¿ya? Masi, ¿Sí? ¿eso es cuasi conforme o algo parecido? Yo creo que sí. ¿Cómo se define cuasi conforme? Si me puede recordar, es que como que estoy aprendiendo recién eso y se me olvida. O técnicamente no voy a tener, la verdad es que no voy a tener mucho el tiempo, pero Ya, aquí, pero aquí lo que se necesita es homeomorfo, ¿ya? Ya son homeomorfismo. ya, Técnicamente, no son casi conformes, a priori, en la ok. definición. ¿Ya? Entonces, lo que queremos nosotros, cuando tenemos algo que no es una holomorfo, queremos algo que sea equivalente, Thurston equivalente a algo holomorfo, ¿ya? Uno no puede pedir mucho más, pero técnicamente, ¿qué quiere decir? Que, bueno, si phi1 y phi0 son isótopos relativo a PF, en particular, la estructura conforme que está definida acá, tomando la preimagen por phi1 de la esfera de Riemann acá, es la misma estructura compleja que la que estaría abajo, ¿ya? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, estamos diciendo, existe una manera de poner una estructura compleja arriba y una estructura compleja abajo, tal que F, con esas estructuras complejas definidas, nuevas, sea una aplicación holomorfa, ¿ya? Un segundo, cambiamos un poco la estructura compleja, movemos un poco la cosa, pero no cambia fundamentalmente lo que hace la función, pero tenemos una aplicación holomorfa. Y puedo hacer dinámica de eso como si era una dinámica holomorfa. Ya, entonces el teorema de Thurston, que es un teorema escrito por Lodi Hubbard, que dice que un cubrimiento ramificado de la esfera compleja, postcriticalmente finito, pues aquí estoy pidiendo además que PF sea finito, ¿ya? Estos son equivalentes a una fracción racional, sí, y ahí van una sucesión de condiciones que son la condición de Thurston, que no quiero enumerar porque son más complicadas, pero hay que saber que eso existe, ya tenemos una manera de hacer ese tipo de cosas y aplicarlo en estos casos. Mi problema es que aquí mi conjunto postcrítico, que son los iterados de los puntos críticos, a priori ya yo sé que no va a ser finito, ¿ya? Entonces necesito como algo un poco más general que esa cosa, ¿ya? Ahí no tengo tiempo realmente para explicar la demostración, pero hay como generalización un poco de este teorema, que son, por ejemplo, el teorema de Zhuitan-Yang, que habla del caso geométricamente finito, es decir, que los puntos de acumulación del conjunto postcrítico sea finito, ¿ya? Por ejemplo, cuando tengo mi polinomio con un punto crítico periódico,
y el otro que va al infinito, el punto de acumulación es el infinito nomás. Entonces aquí son geométricamente finitos. Tenemos el teorema de Seng en un caso que es no recurrente y el teorema de Mareris o conjetura de Mareris, donde uno pide solo mirar un valor crítico que pueda tener una órbita infinita, que es exactamente el caso que tengo, porque tengo un punto crítico que es periódico y el otro tiene una órbita que no sé qué hace. ¿Ya? Entonces, a priori, esos teoremas son como generalización de el teorema de Serson en este caso, para decir las cosas que son topológicas, tal vez la puedo realizar de manera conforme. Ya, en particular, lo que obtengo al final, después de hacer mi modificación, es un semipolinomio en el término de Zwitan o Changjiang. Y ahí voy a ir un poco más rápido para poder acceder a más cosas después. En particular, no toque nada de la estructura holomorfa cerca del infinito, que es mi punto donde tengo acumulación del punto crítico. ¿Ya? Entonces uno define C equivalencia entre esas cosas, que como son equivalentes, pero para esta clase de aplicación. Y lo que vimos es que para este tipo de cosas, que son como polinomio, pero cerca, topológico, pero cerca del infinito, tengo una estructura conforme, es que la Niding palabra está bien definida para esas cosas. Porque acuérdense que la Niding palabra era tomar círculos cerca del infinito, tomar preimágenes, 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 hasta que tenga un 8, y ahí definir la Niding palabra. Entonces ahí como estoy conforme cerca del infinito, está bien definido lo que son los círculos y la preimágenes. De un momento se vuelve topológico, pero todo está bien definido. ¿Ya? Vimos que la clase de C-equivalencia son conexas. La clase de C-equivalencia del elemento que obtuve después de hacer el twist contiene un polinomio. Entonces, en particular, F1, hay un camino que relaciona, que va de F1 hasta mi curva per n, donde tengo cosa conforme. ¿Ya? Y en particular, la Niding palabra no cambia en esa cosa. Entonces, el F1 no es un polinomio, es un polinomio topológico, pero tengo un camino de F1 hacia un polinomio conforme que va a tener la misma Niding palabra. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora el teorema de Mareris es para polinomio cúbico donde tengo un punto periódico de periodo n, ¿ya? Y el otro no sé lo que hace. ¿Y qué dice el teorema de Mareris? Es que tengo un camino dentro de este tipo de polinomios topológicos. Dice que si tomo un camino entre dos polinomios que son conformes, ¿ya? Aquí es uno donde tengo lo polinomio topológico, pero en particular hay lo polinomio conforme. Si tomo un camino de polinomio tal vez topológico, pero tal que empieza en un polinomio conforme y acaba en un polinomio conforme, entonces es homotopo a un camino dentro de per de n. Entonces, acuérdense de lo que hice. Empecé con un polinomio conforme, hice un camino hacia otro polinomio que no era conforme, pero desde este polinomio F1 iba hacia un nuevo polinomio conforme. Entonces estoy exactamente donde puedo usar este teorema de Mareris, donde el camino total que hice, no sé si lo puse después, ¿ya? Este camino total es homotópico en el camino de mi curva. He realizado la cosa topológicamente y este resultado de Mareris me dice que lo puedo realizar de manera conforme. ¿Ya? Y ahí, como transformé algo que era en 0 en 1, yo puedo repetir el proceso y repetir hasta que todo lo que estaba en la componente 0 vaya en la componente 1 y realicé un camino de cualquier componente de escape hacia la componente que era la particular, que era única, con este knitting palabra. ¿Ya? Entonces, eso es la manera de hacer. Hicimos un paper con esto, pero el problema es que cuando lo mandamos después, Xavier Buff leyó de nuevo el libro de Mareris, que, bueno, Mareris escribe a su manera, es un poco difícil a leer a veces, y observó que la prueba de Mareris era incompleta. Entonces, lo que pasa es que este argumento, este teorema que puse aquí como teorema, no es un teorema, sino una conjetura aún, ¿ya?
Ya nadie demostró por el momento que era falso o verdadero. Probablemente pensamos que es verdadero, pero no está demostrado. Eso era la manera eso era mi primer papel con Jan Kiwi, que ya está publicado, pero no sirve a demostrar realmente el teorema, sino que hemos solo hecho la cosa de manera topológica y no sabemos cómo empujarla hacia el mundo holomorfo. ¿Ya? Así que tenemos que hacerlo de otra manera, y la otra manera es hacer camino directamente en la curva per n. Entonces ahí le voy a mostrar un poco el trabajo que estoy acabando probablemente esta semana con Kiwi. Estamos revisando un poco las imágenes y todo eso para mandarlo a publicación. Es un trabajo terminado ya. ¿Y cómo hacemos para hacer camino directamente en la curva para cambiar el kneading? Pues aquí tengo, disculpe la colores que no tuve el tiempo de hacer todos los mismos colores de antes. Aquí en negro y ¿cómo se llama? En plomo, eso es el connectedness locus, el lugar de conexidad. Y aquí lo que aparece en blanco son las componentes de escape. Aquí hice como un zoom a cierto lugar en mi conjunto. Entonces, digamos que parto de la componente de escape de la izquierda. Lo que voy a hacer es ponerme en un lugar particular 1 aquí, donde tengo como un rayo paramétrico definido. Es un rayo que es algo que podemos definir dinámicamente un poco gracias a coordenadas de Butcher en el mundo, pero en el mundo paramétrico. Voy a seguir este rayo para llegar a un punto aquí que está entre el negro y el plomo, que en particular es un lugar donde tengo algo parabólico. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo que era parabólico era algo que si lo muevo un poco desaparece? Entonces voy a ir hacia el connectedness locus. Después voy a ir adentro de una componente aquí, ir al otro lado de la componente y salir para el otro lado en otro componente de escape. Ya. Eso es muy técnico y tal vez para la gente que es un poco más profesional, que sabe un poco más, pero lo que hay que ver es que empiece una componente de escape de un cierto kneading, palabra, para llegar a otro componente con otro kneading. Entonces, lo que va a ser mi foco es ver que yo puedo, cuando paso del 1 hacia el 7, decir lo que está pasando con el kneading, ¿ya? Y cómo se transforma el kneading pasando de la izquierda a la derecha. Analizando un poco todos los pasos que hice, tomar el punto 1, ir al punto 2, pasar aquí al punto 6 y escapar en el punto 7. Ahí le voy a mostrar todo, a cada número le voy a mostrar una imagen para que vean un poco lo que está pasando. Tal vez menos la 4 porque no es interesante, así que no la puse. Ya, empezó con el punto 1 que está en una componente de escape. Entonces aquí tengo como, aquí al centro el punto menos A, que es el punto crítico que se escapa. Aquí tengo como un 8, aquí imaginen un 8. ¿Ya? Y aquí tengo dos rayos de Butcher que llegan al mismo lado, que están pinchando el 8. ¿Ya? ¿Se acuerdan que había un 8? Entonces hay dos rayos que llegan al mismo punto, que es el punto donde se está pinchando el 8. ¿Ya? Entonces voy a empezar con ese tipo de polinomio, tal que si sigo uno de los rayos y tomo preimágenes, etc., logro ir a una componente de Fatou que contiene uno de mis puntos de la órbita del punto crítico periódico. ¿Ya? Eso es uno de mis AK que ponía antes en el otro dibujo. Pues la idea es que este AK lo quiero poner al otro lado, ¿ya? Porque eso es una parte del 8 y eso es la otra parte del 8 acá. ¿Ya? Entonces, estoy en esta configuración especial donde tengo como una conexión entre esos rayos y la componente que tiene el elemento que quiero poner al otro lado. Después, la etapa siguiente era de ir hacia un punto parabólico. Entonces, ¿qué pasa cuando sigo eso? Y que va a aparecer una cuenca parabólica. Aquí tengo un punto parabólico. Esta parte negra es una cuenca parabólica y la parte ploma es la cuenca del punto crítico periódico. ¿Ya? Entonces, lo que aparece es que por la propiedad que tenía antes de tener esta conexión aquí, este rayo acá ahora va a aterrizar en el borde de esta componente. Ahora entro al interior del connectedness locus, del lugar de conexidad,
Lo que va a pasar es que voy a abrir este lugar donde estoy pinchado acá. Ya miré lo que pasa cuando entro aquí, que se abre, ¿ya? Como ve bien. Y los dos puntos críticos, perdón, y los dos puntos críticos, aquí hay menos A y aquí hay la órbita del otro, están en la misma cuenca. ¿Ya? Por eso estaba en plomo un poco la imagen antes. Ahora voy a viajar, bueno, ¿qué hice? Estaba aquí y entré al número 3. Aquí voy a viajar dentro de esta componente, moviendo el lugar un poco de los puntos, del punto negro y del punto crítico menos A, ¿ya? Para llegar más cercano a otro punto parabólico aquí. Entonces, aquí estaba aquí, voy a mover este punto aquí para moverlo por ahí y me va a dar esta imagen. ¿Ya? Aquí tengo mi menos A y tengo otra forma de eso. Ahora voy a ir al punto parabólico y se ve que ya que me puse en esta figura, esta cosa y esta cosa van a pinchar. ¿Ya? Tengo dos puntos periódicos que van a colapsar, entonces voy a tener una dinámica parabólica. Y mira eso. Otra vez veo que tengo el punto, este rayo, ¿ya? Que va a llegar exactamente en el borde de la componente que tiene la órbita del punto crítico periódico. ¿Ya? Y ahora voy a perturbar eso. Entonces, si perturbo esta cosa parabólica, voy a tener ese rayo y este rayo que se van a conectar el uno al otro. Y me va a dar esta figura. Ya donde tengo el 8, otra vez aquí arriba, una parte y la otra parte aquí abajo. Ya, porque eso es interesante, porque miren, eso es la imagen que tengo al final de mi camino y eso es la imagen que tenía al principio. Y uno ve que técnicamente en el conjunto de Julia no moví casi nada, aparte que este punto cambió de lado. ¿Ya? Entonces hemos realmente logrado hacer un camino que me cambie la posición de un punto a otro. ¿Ya? Parece súper simple así, pero si uno mira un poco el camino que yo hice de manera con el ojo de alguien que hace dinámica holomorfa, ve que hay que usar un montón de técnicas de dinámica cuadrática, que hay que generalizarlo en dinámica cúbica, ¿ya? En particular aquí, cómo un rayo logra aterrizar en un parabólico, cómo escapar de un parabólico, cómo viajar dentro de una componente hiperbólica y cómo escapar de un punto parabólico hacia el mundo de escape. Entonces hay un montón de cosas que hemos generalizado con Yankiwi. No digo que es complicado, pero igual necesito su trabajo. Así que estamos felices de haberlo hecho porque puede servir por mucho propósito. Ya, entonces, ¿por qué no es tan simple? Bueno, primero había que generalizar toda la técnica, pero eso, como dije, no es muy complicado en sí. Era más laborioso, ¿no? Pero lo que hay que ver es que al principio había que encontrar el punto 1. Acuérdense que el punto 1 era donde yo tenía estos dos rayos que me hacen pinchar el 8. ¿Okay? Yo podía seguir como de cierta manera un rayo aquí y llegar en el borde de esta componente que tiene el elemento que quiero cambiar de lado. ¿Ya? Y esta cosa no es nada fácil, ¿ya? Encontrar esta conexión. Porque cuando me muevo en mi componente de escape, todos los rayos, etcétera, eso se mueve de manera totalmente discontinua y realmente es algo complicado tener un poco de control en lo que pasa cuando cambio mi elemento. Y si ven la imagen de antes, que si en vez de tomar eso yo tomaba otro rayo, yo iba a llegar a algo totalmente distinto que no iba a ser bueno para cambiarme de una componente a otra. ¿Ya? Eso es súper... Tenía realmente que seguir como este rayo especial que va a este punto. No puedo ir por otro lado. Entonces, eso es la parte complicada. ¿Y cómo lo hemos resuelto? Que no se puede siempre con cualquier cosa. Entonces, lo que hemos visto es que podíamos lograrlo, en este caso, por la técnica de nosotros, a veces se puede con otra técnica encontrar mejor resultado, pero lo hemos visto demostrado solo para el iterado, entonces el punto negro que voy a cambiar,
que corresponde a un retorno máximo. Es decir, que pasa lo máximo de tiempo a la izquierda antes de irse a la derecha, de mi 8. ¿Ya? Entonces, en el caso donde este elemento, el punto negro, no es el punto crítico, lo que hacemos es que este 0, que está antes del 1 que está con retorno máximo, se ve que este 0 tiene un retorno máximo porque como que pasa mucho tiempo al lado 1 antes de volver, ¿ya? Entonces, lo que decimos es que este elemento lo vamos a transformar en 1, ¿ya? Pero el problema es que a veces el elemento con retorno máximo puede ser el punto crítico. Puede ser que el último elemento aquí es el punto crítico, y aquí se ve que como empiezo con mucho 1, es el punto crítico que pasa lo más de tiempo en la otra parte del 8. Y cuando yo puedo aplicar el mismo tipo de camino en este caso, pero me va a transformar todo lo 1 acá en 0. Y me va a poner un 1 después. Y entonces es un poco raro lo que estoy capaz de hacer. Ya no puedo hacer cualquier cosa, cambiar cualquier 0 en 1, ni cualquier 1 en 0, con mi técnica. Entonces hay que ver que esta cosa sí es suficiente para conectarme después de un número finito de etapa a mi componente que tiene solo 1, 1, 1, 1 y acaba con un 0. Y para demostrarle que eso funciona, le puse un ejemplo. Ya empiezo, por ejemplo, con la componente que se llama 1, 0, 0, 0, 0. Aquí se ve que el 0 que pasa lo más de tiempo a la parte 1 es el último. El último después viene el 1 y después se cambia. Entonces estoy en el caso k igual a 0. ¿Qué pasa? Cambio este 1 en un 0 y pongo un 1 después. ¿Ya? Entonces este 1 lo cambio en un 0 y pongo un 1 después. Ahora el elemento que pasa a la derecha lo más de tiempo es el primero. ¿Ya? Este 0 va a la derecha, donde está la componente 1, y después vuelve. Entonces estoy en el caso k distinto a 0. Entonces, ¿qué pasa? Que este 0 lo puedo transformar en un 1. Entonces este 0 lo transformo en un 1 aquí. Ahora estoy de nuevo en el caso donde es este 0 que pasa tiempo al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Con estos dos 1 en 0 y pongo un 1 después. Ahora vuelvo en el caso simple donde k es distinto a 0, donde antes del 1 voy a poner un 1. Y de nuevo estoy en el caso simple donde tengo un 0 que va a la derecha y vuelve. Y lo transformo en 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0, perdón. Entonces, espero que le convencen este ejemplo que efectivamente aplicar esa cosa o esta cosa un número finito de veces me va a transformar cualquier componente en una componente 1, 1, 1, 0. Y entonces hemos visto que si tomo una componente de escape, yo puedo aplicar ese tipo de pasos, un número finito de veces, hasta llegar a la componente que se llama 1, 1, 1, 1, 1 y 0. Y entonces toda la componente de escape están en la misma componente conexa de mi per n de 0. Y demostré que la cosa está totalmente conexa. Y aquí se acaba la demostración. Muchas gracias, Mathieu. Los invito entonces a abrir sus micrófonos o a usar sus manitos virtuales para agradecer al charlista. Y evidentemente queda esto abierto para preguntas del público, así que siéntanse libres de abrir sus micrófonos o derechamente levantar la mano y ahí les cederemos la palabra. ¿Sí? ¿Una pregunta? No pareciera. Yo tendría... Hola. Jorge, adelante. Un par de preguntas desde la ignorancia. A ver, ¿no hay un análogo complejo de la relación entre polinomio y funciones continuas del caso real, en la densidad? Porque ahí tú tienes esa problemática de polinomios propiamente tales o polinomios topológicos. ¿En qué sentido? No entiendo. Porque en el caso real tú puedes aproximar muy bien sobre un compacto funciones continuas por polinomio.
y eso te permite hacer bastantes cosas. Entonces mi pregunta ingenua era, en el caso complejo, ¿tú no tienes un buen análogo de Me esa imagino que situación? algo similar debe ocurrir para funciones complejas, Mm, pero después depende totalmente de la topología que uno pone, de todas maneras, ¿ya? Por la convergencia uniforme de funciones sí. holomorfas, etcétera. Pero aquí en lo que estudio yo no tiene nada que ver porque estoy estudiando la dinámica, Ujú, ¿ya? Entonces, para la dinámica, ya dentro de los polinomios, si voy moviendo un polinomio a otro, claro. por ejemplo, aquí cuando voy del 1 al 2, voy de esta figura a esta figura. Se ve que las cosas no son nada continuas por Ujú, los conjuntos dinámicos. Entonces, los conjuntos dinámicos no mueven continuamente con el parámetro, ya ujú, quedándome en la parte holomorfa. ajá, Entonces, esos teoremas no me sirven para estudiar la dinámica, de cierta manera. ya. Y la otra pregunta es si esta dinámica compleja, que es compleja en el sentido coloquial, no tiene consecuencias reales así impactantes que te ayudan a predecir o a entender dinámicas reales, Sí, por la ejemplo, sombra real de esto. en el caso del conjunto de Mandelbrot, de z cuadrado más c, ¿Mm? eh, tengo una parte que es la parte real, porque tengo el parámetro, si tomo c real, en ¿Ya? particular estoy en un polinomio real, Ujú. ¿ya? Y puedo restringir mi dinámica en la recta, que tiene la dinámica real. Y de hecho, Duadi, yo creo que Duadi es que uso la dinámica compleja y la herramienta con los radios, etcétera, como estoy dibujando ahora, para demostrar resultados sobre la entropía de los polinomios reales. Ajá. ¿Ya? Ya. Así, eso fue algo que fue impactante de lo que entendí, fue bastante impactante que uno pasando al mundo complejo justamente logró estudiar dinámica real y demostrar cosas no triviales para dinámica real. Y aún, por ejemplo, hay Juan Rivera Letelier que usa un poco esas ideas también de pasar al mundo complejo, usar esos rayos, etcétera, que cortan y hacen como piezas de rompecabezas, se llama la técnica de rompecabezas. Y Ah, estudia un poco la dinámica sobre rompecabezas para mostrar cosas sobre la entropía, la presión, cambio de fase, etcétera, en dinámica real. mm, ¿Ya? Entonces sí, hay interacción por esta parte. Y otra vez, son cosas un poco así, donde estudio rayos, donde llegan, etcétera, y cuál es la dinámica respecto a los rayos. ujú, Eso es. mm. Gracias. ¿Más preguntas? Acá hay una, parece. Hola, Ya Mati. que asomarte. Hola, Caro. ¿Qué es lo que es ser Thurston equivalente? Es lo que está escrito ahí arriba. Pues dijiste que había muchas condiciones que no ibas a decir. Mm, Ah, no. sí. Hay que hablar de multicurva, etcétera. Por eso cuando uno hace dinámica, una función homomorfa en un anillo, cuando manda un anillo, uno puede como definir lo que es el ancho del anillo, el módulo de un anillo se llama. Y una función homomorfa, si tiene cierto grado, por ejemplo, una función homomorfa que tiene grado 1, manda un anulo de un cierto radio sobre un anulo del mismo radio, por ejemplo. O si tiene grado 2, se multiplica por 2 el radio, etc. Entonces, lo que se sabe bien en los anulos cómo las funciones holomorfas funcionan. Y lo que se pide en la condición de Thurston equivalence, en el caso de que no estoy hablando de función lattice, pero eso la gente tal vez de álgebra sabe lo que es, pero en general no se sabe bien. En el caso no lattice, si la función se comporta lo mismo que la función holomorfa sobre los anillos, ¿ya? Topológicamente, de que monta un anillo si tiene grado 1 sobre un anillo que tiene más o menos el mismo grosor, ¿ya? Entonces, yo tengo esta equivalencia. Esta, esta cuestión de anillo que digo son la condición de Gröscher, ¿ya? La desigualdad de Gröscher. Entonces, sí, lo que dice en los 3 puntos es
el equivalente a una fracción racional si eso sí se comporta bien en los anillos. Ya. Pero en los anillos hay muchas maneras de dibujar anillos, ¿ya? Hay un montón de anillos, maneras de dibujar anillos enredándose alrededor del conjunto PF. Entonces eso se determina en términos de valor propio de una matriz que habla de la cohomología, etcétera. Y en general esta condición son muy difíciles a ver porque hay un número infinito de anillos que existen. Entonces todo después vuelve a ver cómo demuestro que no hay cosas malas que pasan, ¿ya? Después la condición exacta no sabré sacarla ahora al tiro porque no lo pensé desde hace tiempo. Pero de eso se trata, de cómo funciona la cohomología, que los anillos se montan sobre los anillos y un anillo que se monta sobre el mismo tiene que tener el mismo grosor. De eso se trata. Ya. Gracias. ¿Más preguntas? Entonces libres de abrir el micrófono de ser necesario. Si no aparece ninguna, tengo una última yo en todo caso, pero una pregunta ya casi fuera de la dinámica. La demostración de este jueguito de los unos y ceros, ¿es muy larga, es muy caso por caso, o realmente tiene un argumento elegante, simpático que la mata en 5 líneas? ¿Cuál cosa? La demostración de que todos estos procedimientos, las dos reglas de cambio de unos y ceros que definiste, llevan siempre al caso. No, pero si uno pasa, se ve que poco a poco la posición hay uno que está cada vez más a la derecha. Sí puede demostrar que es rápido. Ya un Ya, se argumento muestra rápido. a mitad de una página, ni siquiera. Dale. Es que estaba pensando, en verdad suena bonito ejercicio de limpieza matemática, no sé, como para recomendarlo ahí a alguien que le interese este tipo de cosas. Sí, pero Está eso, bien, bueno, ya estoy seguro que muchos no siguieron esta cosa, así que ya hay que entender bien un poco de qué se trata esas dos condiciones. No, por Qué es supuesto, el pero por cambio eso que digo, estoy era el haciendo. jueguito abstracto, independiente de la dinámica, digamos. Pero esta cosa sí, pues, puede ser una cosa, demostrar que el máximo tonta etapa se cumple, buen ejercicio Exacto. del CMAT, complementario matemático, por ejemplo. Exacto. Estaba pensando ¿Ya? en eso, como que se Para prestaba colegios, ese tipo de sí, juego. eso es fácil de demostrar. Dale. ¿Ya? Aquí le Bueno, convence que un ejemplo que podría funcionar bien, sí, uno se porque convence rápido. efectivamente, porque cuando K va hacia cero, como muevo el punto crítico de lado, todo cambia de número, entonces yo estoy haciendo aparecer un montón de cero, y yo quería hacer aparecer unos. Entonces eso es lo que hay que ver, que aunque hago eso, sí de cierta manera me voy acercando a 1, 1, 1, 1, 0. Eso es la dificultad. Sí. No, se ve bien divertido como ejercicio, justamente. Pero vale. Sí, la verdad que al principio me costó, me costó ver que efectivamente funcionaba. Claro. Ya, si no hay más preguntas en todo caso, ahora sí les pido una segunda y última vez que alcen sus manitos virtuales. Le pueden poner corazoncitos también, le pueden poner ahí pulgares arriba. En fin, y agradecemos una última vez al speaker. Muchas gracias a usted.